Sean todos bienvenidos a INDAP Los Lagos, más cerca de ti, para conversar sobre importantes temas para la agricultura familiar campesina en la región de Los Lagos. Esta es una producción de la Unidad de Comunicaciones de INDAP Los Lagos. Síguenos en nuestras redes sociales, en YouTube y Spotify. Muchas gracias por acompañarnos en otro episodio de INDAP Los Lagos, más cerca de ti. Soy Jorge Insulza, del Departamento de Comunicaciones de INDAP Los Lagos, y estamos junto al director regional de INDAP, Francisco Parada, iniciando esta primera semana de trabajo acá en la región de Los Lagos. ¿Cómo está? Hola Jorge, acá excelente, estoy feliz de estar en la región, así que estoy súper expectante también a poder tener un despliegue por toda la comuna y poder estar en terreno justamente como lo hace INDAP desde su inicio. Algunos datos de contexto: ingeniero agrónomo, 38 años, titulado de la Universidad Católica de Valparaíso, con amplio conocimiento también dentro de INDAP y también de temas relacionados, por ejemplo, a la agroecología, a la planificación. ¿Cómo ha sido esta primera semana de venir desde Santiago, desde la zona de la región metropolitana, hacia la región de Los Lagos, una región bastante extensa también? Sí, claro. Bueno, es un desafío importante y lo tomo, por supuesto, con responsabilidad y obviamente con la complejidad que tiene justamente el despliegue en una región tan extensa y con tantas realidades, ¿cierto?, que son distintas a lo largo y ancho de la región. Por lo tanto, ha sido un cambio importante. Yo estuve trabajando en comunas rurales y en otras regiones, pero obviamente esta realidad tiene otras circunstancias y otras complejidades y otros focos, y obviamente siento que necesito una mirada con ese criterio y obviamente con los lineamientos que tiene hoy INDAP, tener estos focos importantes justamente en todos los territorios. Ahora, ¿cómo ha sido también esta primera semana? Muchas reuniones, mucho conocer los equipos. ¿Cómo ha sido ese diálogo que se ha generado con los equipos, tanto acá en Puerto Montt como también a lo largo de la región? Es una región muy extensa, como estábamos comentando, con muchos funcionarios, con muchas áreas, con distintas realidades, y uno de los focos importantes de la administración, por supuesto, como ya nos hemos reunido en otras instancias, son las personas y una comunicación que sea cercana, que sea también en la fraternidad, por supuesto, como funcionarios. Y bueno, hemos tenido algunas reuniones tanto con los equipos regionales como también con los equipos de área. Hasta el momento hemos podido visitar algunas áreas, en particular la de Puerto Montt, que está muy cerca. Obviamente que tenemos una agenda muy importante de ir a todas las agencias de área para establecer diálogos fraternos con todos los colegas, poder, en una conversación saber justamente cuáles son las dificultades que tienen en la operación, en la fraternidad también del día a día en las agencias de área. Sabemos que también en términos de infraestructura o de movilidad existen algunas brechas que es importante que nosotros vayamos a constatar, personalmente en terreno y en las agencias de área. Por lo tanto, hemos tenido algunas reuniones presenciales y otras más telemáticas, pero sin duda que el foco es poder estar en todas las agencias de área en el corto plazo. Ahora, cuando ya se toma este desafío, específicamente de venir como director regional de INDAP en Los Lagos, y se empieza a ver algunos de los puntos específicos de la región, ¿cuáles son algunos de los hitos o algunos de los puntos que uno dice, esto es lo que hay que empezar a trabajar desde ya en la región de Los Lagos, por ejemplo? Es una muy buena pregunta, en el sentido de que hay hartas realidades que obviamente en las distintas provincias distan o van marcando justamente las brechas y las distintas importancias. Por lo tanto, no hay una única respuesta, y obviamente que eso va en relación a las realidades que tiene cada provincia, y en ese sentido, por ejemplo, me voy a referir solamente a las 4 en realidad, ¿ya? Tampoco son tantas provincias, pero obviamente que tiene una extensión muy grande. En la provincia de Osorno siempre son importantes, por ejemplo, las distintas realidades de los pueblos originarios, el programa PTI, por ejemplo, en las comunas de la costa, también, en la provincia ya más cuenca, donde la producción de hortalizas y de papas en particular también es un punto súper importante. Es importante destacar que
1/3 de la producción de papa sale de la región de los lagos, por lo tanto es un sector fuerte y que por supuesto en la pequeña agricultura también tiene una participación relevante. En la provincia, por ejemplo, de Yanquihue también tenemos otras circunstancias, ¿cierto?, donde, por ejemplo, el programa Provesal es fundamental, ¿cierto? La gestión, por ejemplo, de los riesgos. Ya hemos tenido algunas circunstancias en otras provincias, por ejemplo, como la de Palena, que hace unos años atrás sufrió de la erupción volcánica, por lo tanto hoy día también el foco y uno de los lineamientos importantes de la administración es justamente la gestión de riesgos, las emergencias, por supuesto que también tenemos un saber hacer en eso, pero algo muy importante es la prevención y es la gestión justamente anterior a la operación de emergencia, y en ese sentido hay un foco importante en el análisis de la amenaza, y justamente nuestra intervención de fomento tiene que ir en esa línea de la resiliencia y la adaptación al cambio climático en esas provincias. En Chiloé ya sabemos que también son circunstancias muy particulares, y ahí, por ejemplo, el rubro de la papa es importante, el turismo rural también, ¿cierto?, es fundamental, es un territorio CIPAM, por lo tanto también tiene un foco de patrimonio, ¿cierto?, y que en eso también impacta justamente a toda la actividad de la pequeña agricultura en esta provincia, ¿no? En Puerto Montt también tenemos otras realidades, y ahí también hay focos que son más diversos, ¿cierto? La actividad ganadera es algo importante en toda la región. No obstante, también hay hartas dificultades. Sabemos que hoy día estamos con un problema importante con el tema de la influenza aviar. Y ahí en ese sentido creo que es prudente también abordar de que es una circunstancia muy difícil. Es uno de los brotes, ¿cierto?, de virus más importantes de los últimos años en el país y quizás en el mundo, ¿no? Y bueno, ¿cierto?, en la región tenemos muchos productores avícolas, y en ese sentido esta producción de traspatio está afectada justamente por las aves migratorias, en el sentido de que la avicultura campesina por lo general es una avicultura de traspatio, donde también, ¿cierto?, conviven las aves de manera normal con otras aves también que son más silvestres. Por lo tanto, también tenemos que tener un foco en poder poner inversiones que vayan a apuntar justamente a tener una avicultura más protegida de estas circunstancias. Ya sabemos que los brotes de alguna zoonosis o de brotes de enfermedades, ¿cierto?, que salen justamente de sistemas productivos que quizás son muy intensivos, como lo pasó con la pandemia. Y bueno, en ese sentido son circunstancias que van a seguir ocurriendo y son eventos para los cuales nos tenemos que preparar, y el INDAP justamente tiene incentivos, proyectos que tienen que tender justamente a preparar a nuestros productores en esta complejidad. Por ejemplo, la sanidad, la construcción de infraestructura adecuada, por ejemplo, como los gallineros, que impidan justamente que aves silvestres de menor tamaño que las gallinas puedan entrar a los gallineros a comer el alimento que uno les da, ¿cierto? Por lo tanto, hay harto que podemos preparar y ejecutar justamente para preparar a nuestros productores ante estas circunstancias. Ahora, en esta búsqueda de diálogo también, cuando se conoce el nombramiento, hay muchas personas que empiezan a pedir reuniones, a pedir ese espacio de hablar en terreno. Principalmente tiene que ver con jóvenes, con mujeres y también con pueblos originarios, que también acá en la zona son grupos de interés bien importantes, y que muchas de las dirigentes específicamente en terreno son mujeres, y que se han llevado básicamente en los hombros la pandemia y mucho del trabajo también en el campo. ¿Cuál es ese foco también que se quiere dar frente a esos grupos que específicamente quieren estar en la mesa de conversación del desarrollo agropecuario? Absolutamente. En ese sentido, uno de los lineamientos importantes de la Dirección Nacional y de nuestro director Santiago Rojas es justamente la participación, el enfoque, ¿cierto?, con las mujeres, con los pueblos originarios, con los jóvenes. Hoy por hoy tenemos, por ejemplo, una prioridad de ingreso a los programas de extensión, de fomento a estos grupos, ¿ya?, a las mujeres, a los pueblos originarios. Bueno, está de más decir que tenemos un programa particular justamente de atención a los pueblos originarios, que es el PETI.
Pero para los otros programas también de extensión, por ejemplo para el Prodesal, tenemos una priorización en el caso de que existan justamente personas que deseen ingresar a las unidades operativas, que se pueda dar una prioridad de ingreso a las mujeres y a los jóvenes, ¿ya? Por lo tanto, ese foco va a seguir estando en esta administración, y en ese sentido vamos a tener una comunicación permanente, ¿cierto?, con todos nuestros dirigentes en el campo, y obviamente que las políticas de fomento de nuestra institución también van a ir priorizadas justamente para estos grupos. Ahora también hay algunos giros productivos, hay mucho trabajo que se está haciendo, por ejemplo, en el tema de la agroecología. ¿Cómo va a ser el trabajo en esa línea, por ejemplo? Bueno, eso es uno también de los lineamientos importantes de la institución y de esta administración en particular, y en ese sentido es importante mencionar que, ¿cierto?, tenemos 2 programas nuevos que también se van a ejecutar en la región, que uno es el programa de transición a la agricultura sostenible, que tiene un foco justamente de ser un programa de segundo piso, ¿cierto?, como se le menciona, de tener una asesoría especializada que vaya a apoyar justamente la asesoría base, ya sea Prodesal o PDTI. Este programa va a tener un foco justamente en la capacitación y en instalar ciertas capacidades en los productores que tengan que ver con una transición sostenible, ¿ya? La agroecología y la producción sostenible no solamente da una variable de competitividad importante a los productos que salen de estos sistemas productivos en transición, o cierto que son sostenibles, ya sean cierto con certificación o no, pero también a través de estos sistemas productivos que son más sostenibles, que son más conscientes, estamos preparando a los productores ante la crisis climática, ¿cierto? En el sentido de que son sistemas que son más resilientes, que son más eficientes con el uso de los recursos, se ciclan los nutrientes al interior, ¿cierto?, de los predios, y en ese sentido este programa apunta justamente a eso, a instalar estas competencias técnicas para, ¿cierto?, tener competitividad en la producción. Obviamente esto tiene un sentido de también establecer otros canales de comercialización, otros nichos productivos para tener una comercialización con sentido, o más, ¿cierto?, más nutridas, en el sentido de tener más opciones de comercialización, pero también tiene una patita, ¿cierto?, como se dice, en la resiliencia y en la adaptación al cambio climático. Por lo tanto, es un elemento fundamental para nosotros. Entendemos que también las familias rurales están en condiciones que son más vulnerables que otros sistemas productivos, ¿ya? La base de recursos productivos de la pequeña agricultura no está asegurada, y en ese sentido sabemos que, por ejemplo, también estamos apuntando justamente a poder apoyar, ¿cierto?, la regularización de la tierra y el agua para poder entregar justamente la base de recursos productivos a la agricultura familiar campesina e indígena. Y en ese caso es fundamental estos programas poder apoyarlos, apalancar recursos también desde otras instituciones con este fin. Sabemos que, ¿cierto?, la agricultura familiar campesina requiere justamente tener de disponibilidad de recursos, y en este sentido, como te estaba comentando, es importante poder entregarles justamente esta base para darles certeza productiva, y obviamente que eso se materialice en un aumento de la productividad, y eso también, ¿cierto?, genere a su vez, ¿cierto?, más ingresos para la familia rural. Es un tema muy importante, el tema de los recursos, porque hablemos, por ejemplo, del déficit hídrico. Hoy en día, en la región de los lagos, que uno podría pensar que estamos en el extremo sur, hay mucha pluviosidad, pero no siempre está asegurada el agua, o el agua de calidad, por lo menos para trabajar en muchos de los proyectos agrícolas. ¿Cuál es el foco que se da para apoyar, en este caso, mucha de la agricultura familiar campesina, que está tratando de ser mucho más eficiente con el uso del agua, por ejemplo? Bueno, ya hace por lo menos una década que ya tenemos una crisis hídrica que ha estado muy dura en la zona central. Como se ha hablado hace muchos años, la desertificación va avanzando desde la región de Coquimbo hacia la Quinta Cordillera, y ya probablemente siga su camino hacia la metropolitana y el sur, ¿ya? Es como una constatación de hecho. Por lo tanto, hace muchos años ya, o por lo menos, ¿cierto?, los últimos años,
se ha inyectado harto presupuesto justamente para la gestión hídrica. Y en ese sentido, INDAP también ha tenido presupuestos crecientes durante los últimos años justamente en este tema del riego. Bueno, en nuestra región, por suerte, no tenemos salvo algunos temas locales, como por ejemplo Chiloé, ¿cierto? Y otras comunas también, que tienen algún problema de gestión hídrica importante. Y ahí, por supuesto, que están los focos en esta región para poder abordar esa brecha de gestión hídrica, y los recursos van a estar focalizados entre lo urgente y lo importante, ¿ya? La gestión hídrica para la región es muy importante, pero solucionar problemas de abastecimiento hídrico para la producción, hay algunas comunas, como yo te decía, que es más urgente. Ahora, esta administración, por supuesto, que va a seguir profundizando la articulación de presupuesto y la ejecución presupuestaria en los proyectos de riego. Por lo tanto, sí tenemos un desafío muy importante de poder abordar esto con mucho más tiempo, no sobre la emergencia, sino tener una gestión hídrica adecuada justamente para la pequeña agricultura. Insisto, que sea la base de recursos productivos la que genere certidumbre y competitividad al final para la pequeña agricultura. Otro de los desafíos importantes acá en la región de los lagos tiene que ver con la sustentabilidad y con la soberanía alimentaria, pero también acerca de generar nuevos canales de comercialización. En la pandemia específicamente fueron las ferias libres las que llevaron muchas veces las verduras con muchas familias campesinas que no pararon, derechamente, y que acercaron mucha de la alimentación saludable a la comunidad y que la comunidad la andaba buscando. Ese es un desafío también importante acerca de apuntar específicamente para ser mucho más sustentable con la producción y llegar también a nuevos canales de gente que está buscando el producto local. Sí, bueno, otro factor importante también en el fomento es la articulación con la venta, es la comercialización. Y en ese sentido también queremos poder abordar otras formas de comercialización, no solamente las que están establecidas. Hemos sabido y estamos conscientes que el despliegue de los mercados campesinos ha sido importante en INDAP. No obstante, también tenemos particularidades, sobre todo acá en la época invernal, que justamente las ferias al aire libre quizás no sean la alternativa para nuestros productores, pensando que obviamente nosotros como servicio público debemos cuidar la salud y la integridad justamente de nuestros usuarios antes que todo. Sin personas tampoco tenemos producción ni agricultura, ¿no? Y por lo tanto en ese escenario tenemos que también encontrar otras formas de comercialización. Por ejemplo, hoy día tenemos una reunión ¿cierto? Con la JUNAEP, en el sentido de que tenemos un convenio que apunta justamente a articular la producción campesina con los colegios, ¿ya? Por lo tanto, este convenio, y en el contexto de compras públicas que se habla, ¿cierto? Es súper importante que nosotros también como servicio seamos capaces de ir articulando la producción campesina con, ¿cierto? Estas formas también de comercialización, ¿ya? Con el Estado. También encontrar otras formas, quizás a través del e-commerce, por ejemplo, ¿ya? Acá yo no estoy diciendo de que se va a focalizar en un nicho en particular, lo que estoy diciendo de que el objetivo es poder tener varias alternativas de comercialización, como por ejemplo con ese dicho de que uno pone los huevos en distintas canastas, cosa de que, ¿cierto? Si se me cae una canasta se me rompe un huevo y no se me rompen todos, ¿ya? La idea es poder tener distintas alternativas, cosa de que si hay un canal que es más complejo, como por ejemplo el de los mercados campesinos en invierno, tengamos otras alternativas quizás a través de las compras públicas, a través del e-commerce, ¿cierto? O a través de otros mercados que sean también de otras características que los mercados campesinos que están, por ejemplo, en las plazas, ¿cierto? O en espacios públicos. Esa política pública, por supuesto, que se mantiene porque son importantes, se han establecido como punto que la ciudadanía está reconociendo, ¿cierto? Los productos de calidad que vienen de la agricultura familiar campesina e indígena, y en ese sentido la idea también es poder fortalecerlo, pero también generar otros canales de comercialización que permitan justamente ¿cierto? Tener alternativas cuando un canal está más complejo que otro, ¿cierto? Por distintas circunstancias.
Bueno, se viene una agenda bien extensa durante las próximas semanas de mucho terreno y de mucho articular con muchos de los actores específicamente que están a lo largo de nuestra región de los lagos. ¿Cuál es el mensaje final que le gustaría entregar específicamente hacia esta misma agricultura familiar campesina que está acá en la zona y que quiere ser parte también de la discusión del desarrollo que entrega INDAP también, que es muy querido también en la región? Sí, claro. Bueno, les quería entregar un mensaje a todos los usuarios y usuarias de nuestra institución, a los productores que también, ¿cierto?, quieren ingresar y que cumplen, por supuesto, con el perfil para ser usuarios de INDAP, que el INDAP siempre ha estado en terreno y vamos a seguir en terreno. Eso es un mandato y un foco importante que viene de nuestro director nacional y que viene, por supuesto, del presidente Boric, de estar en terreno con las personas. INDAP en ese escenario se fortalece, ¿cierto? Por lo tanto, la participación de las personas, tanto justamente con las agencias de área como en los programas del INDAP, ya sea Prodesal, cierto, PDTI, es importante seguir fortaleciendo la participación en esos programas y del INDAP en los terrenos ¿cierto?, con nuestros programas, por un lado. Por lo tanto, el mensaje ¿cierto?, que va justamente implícito en esa declaración es que, ¿cierto?, somos una institución que somos cercanos y que tenemos un despliegue territorial importante, y eso se va a seguir fortaleciendo en esta administración. Es un punto fundamental: la participación, el despliegue en terreno, ¿cierto?, y la territorialidad que tenemos como INDAP. Y obviamente tenemos focos que son importantes, que lo hemos estado conversando en la entrevista, ¿cierto?, como por ejemplo son el foco en las mujeres, en los pueblos originarios, en los jóvenes, la agroecología, ¿cierto?, la soberanía para la seguridad alimentaria, ¿cierto?, es el cambio climático y la crisis hídrica, ¿cierto?, la resiliencia. Y en ese sentido vamos vamos a tener ese despliegue justamente con esos lineamientos, y se van a aplicar a los instrumentos del INDAP, y en ese sentido con el foco justamente de dotar, ¿cierto?, de competitividad a la pequeña agricultura, entregando también opciones, ¿cierto?, que le aumenten la resiliencia ante circunstancias del cambio climático, ¿ya? Y bueno, INDAP siempre seguirá apoyando en terreno a la pequeña agricultura, ¿ya? El INDAP tiene una historia que es muy rica y ¿cierto?, de larga data, y por supuesto, ¿cierto?, que vamos a seguir apoyando sobre todo a la mujer, a los jóvenes, a los pueblos originarios, como te comenté, y ¿cierto?, estando muy llanos, por supuesto, a conversarse, a participar, a articularnos en los territorios con los otros servicios públicos, pero con el foco siempre en la pequeña agricultura y en el terreno, ¿cierto? Por lo tanto, como último mensaje, ¿cierto?, me gustaría ¿cierto?, decirles que estamos como administración siempre atentos justamente a estar en terreno, a ir. Espero que nos encontremos pronto en los territorios, en todas las provincias, en todas las agencias de área. Estaremos también en terreno, ¿cierto?, visitando experiencias, ya tanto las buenas como las no tan buenas. Sabemos que hay dificultades siempre, y en ese sentido el INDAP siempre va a seguir apoyando a nuestros productores que lo estén pasando, ¿cierto?, mal. Por lo tanto, tenemos ¿cierto?, es un foco importante en la presencia en los territorios. Conversamos con Francisco Parada, director regional de INDAP Los Lagos. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ti, Jorge, y un abrazo a todos, ¿cierto?, los oyentes, usuarios y usuarias de INDAP, y bueno, a los que también, ¿cierto?, le tienen cariño a la institución, un abrazo a la distancia. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.